Sexta Aliyá. Vaikra capítulo 23, versos 33 al 44. Capítulo 23, verso 39. Pero el día 15 del séptimo mes, Shevit Tishri, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta de Hashem por 7 días, con cese en el primer día y cese en el octavo día. Este verso también empieza con pero. Dice Rashi, es porque el sacrificio de paz incondicional para la fiesta Musaf se ofrece incluso si la fiesta cae en Shabbat. Otra explicación sería cómo el verso 39 está en contraste con los versos 37 y 38 que hablan de los sacrificios de todas las fiestas. Se puede entender como que Sukkot constituye algo fuera de lo común en comparación con las demás fiestas. El verso 40 muestra cómo hay que traer las 4 especies, Arba Minim, el producto de árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos y sauces del arroyo, y regocijarse sobremanera delante del Eterno. Es la única fiesta que ordena un regocijo delante del Todopoderoso. De esa manera, Sukkot constituye algo diferente y por eso esta palabra, pero, en el verso 39. Vaikra capítulo 23, verso 40. Y el primer día tomaréis para vosotros fruto de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos, y sauces de río, y os alegraréis delante de Hashem vuestro Elohim. Por 7 días en Sukkot hay un mandamiento para recoger 4 tipos de plantas y alegrarse con ellas delante del Eterno. La Torá no especifica cuáles son todas. La tradición nos ayuda a identificar las 4 que son: la primera, lulav, palmera datilera; la segunda, adasa, el mirto; la tercera, arabot, sauce del río; y la cuarta, etrog, una variedad de sidra que se parece a un limón gigante. Vamos al repaso. Es necesario conocer las 8 fiestas anuales y sus diferentes aspectos para poder entenderlas mejor. El primer aspecto, el histórico; el segundo, el agrícola; el tercero, el social; el cuarto, y muy importante, el profético, el mesiánico; y el quinto, el personal. A continuación, vamos a explicar cada fiesta con cada aspecto. Primera fiesta, Pesaj, el 14 del primer mes, Nisan Aviv. Primera, histórico. La salvación de los primogénitos de la muerte. 2, agrícola. Es una fiesta de primavera. 3, social. Todo Israel tiene que tener una parte de un cordero. 4, el profético, el mesiánico, el más importante, la muerte de Mashiach, nuestro Yeshua HaMashiach. Y 5, el personal, perdón de pecados y liberación de la muerte segunda. Hamatzah, del 15 al 21 del primer mes de Nisan Aviv. Primero, histórico, la salida de Mitzrayim, Deuteronomio de Barín, capítulo 16, verso 13. 2, agrícola, no es una fiesta agrícola.
Tercera, social, todos comen lo mismo. Cuarta, profética y mesiánica. Yeshua murió sin propios pecados y fue sepultado. Quinta, personal, santificación del pecado. Omer Reshit, el día después del Shabbat. Primera, histórico, entrada en la tierra. Levítico, Vaikra, capítulo 23, verso 10. Segunda, agrícola, la cosecha de la cebada. Tercera, social, todos cuentan hasta Shavuot. Cuarta, profética, mesiánica y muy importante, la resurrección del Mashiach Yeshua. Quinta, personal, el nuevo nacimiento. Shavuot, 50 días después del Omer Reshit. Primera, histórica, entrega de la Torá. Segunda, agrícola, la cosecha del trigo. Tercera, social, todos se convierten en un solo pueblo y reciben la Torá. Cuarta, profética y mesiánica. El ministerio de Malquitzedek es confirmado en el cielo con el derramamiento del Rúa de una nueva manera. Quinta, personal, la llenura e inmersión en el Rúa de santidad, la Torá en el corazón, capacitación para servir en el ministerio de Malquitzedek. Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, Tishri Shevi. Primera, histórico, creación de Adán. Segunda, agrícola, no es una fiesta agrícola. Tercera, social, todos tienen que oír el shofar, es una mitzvah. Cuarta, profético, mesiánico, el regreso del Mashiach Yeshua al aire. Quinta, personal, la resurrección y transformación de los fieles, el inicio del juicio ante el tribunal del Mashiach Yeshua. Yom Kippur, el séptimo del séptimo mes, Shevi Tishri. Primera, histórico. Moshe obtuvo el perdón por el pecado del becerro de oro. Segunda, agrícola, no es. Tercera, social, todos tienen que ayunar. Cuarta, profética, mesiánica. Yeshua Hamashiach pone sus pies en el monte de los olivos. Los malvados serán exterminados de la tierra de Israel. Inicia el reino milenial davídico. Quinta, personal, todo Israel regresa a la tierra de Israel. Sukkot, el 15 al 21 del séptimo mes, Tishri Shevi. Primero, histórico, el paso por el desierto. Segunda, agrícola, fin de la cosecha y la recolección del verano. Tercera, social, todos tienen que estar alegres y habitar en una sucá. Cuarta, profética, mesiánica, las bodas del Cordero serán celebradas durante 1000 años en la tierra. Quinta, personal, disfrute con el Mashiach y la herencia recibida en el reino. Shemini Atzeret, el 22 del séptimo mes, Shevi Tishri. Primera, histórica, no hay. Segunda, agrícola, no hay. Tercera, social, no hay. Cuarta, profética, mesiánica, nuevos cielos y nueva tierra en el octavo milenio. La nueva Jerusalén será la morada definitiva de la novia, la Calá. La Torá es cambiada, la justicia eterna es introducida.
Quinto, personal. Disfrutar como novia, como calá, amigos de la novia y ciudadanos del reino de la nueva creación restaurada. Todas estas fiestas anuales revelan el plan de redención que el Eterno tiene para el mundo por medio del Mashiach Yeshua. Primer punto. Las 4 primeras fiestas están conectadas con la primera venida del Mashiach Yeshua. Su muerte salvadora, su resurrección, su glorificación y el derramamiento de su Ruach HaKodesh. Segundo punto. Las 4 últimas fiestas están conectadas con la segunda venida del Mashiach Yeshua. Su regreso para juzgar y limpiar a su pueblo y la tierra de todo pecado, su reinado milenial y luego el 8º milenio con los nuevos cielos y la nueva tierra. Está escrito en Colosenses, Colosillim, capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o Shabbat, cosas que son sombra de lo que ha de venir, excepto el cuerpo del Mashiach Yeshua. Estos versos no dicen que no debemos celebrar estas cosas, sino todo lo contrario. Lo que dice es que no debemos permitir que los de afuera nos juzguen cuando guardamos estas cosas. La sombra no es rechazable, sino una forma pedagógica dada del cielo para enseñarnos acerca de las cosas celestiales. Una imagen se vuelve plana si no tiene sombras. Las sombras dan profundidad a la imagen. Estas sombras nos ayudan a obtener un conocimiento más profundo de la verdadera imagen que es la obra redentora del Mashiach Yeshua. Aunque tengamos el mismo objeto presente, no podemos quitarle la sombra. La única manera de quitar la sombra es remover el objeto que proyecta esa sombra. Si quitamos las sombras de las cosas que han de venir, corremos el riesgo de no alcanzar aquello que las sombras anuncian. El texto dice: todo esto es sombra de lo que ha de venir. No dice había de venir. Todavía estas cosas señalan hacia lo que ha de venir en el futuro. Al celebrar estas cosas, estamos ensayando y preparándonos para lo que ha de venir. Que nadie os juzgue en el sentido de acusar por guardar o celebrar estas cosas. Si guardas estas fiestas, no permitas que nadie te acuse de ello. El texto griego tiene una conexión gramatical entre las primeras palabras del verso 16 con las últimas del verso 17, dando el sentido que nadie os juzgue, excepto el cuerpo del Mashiach Yeshua. Entonces hay que entender el texto así: no permitáis que vengan otras personas que no son del cuerpo del Mashiach Yeshua a dictar su alajá o su minjá, tradición o costumbre. En cuanto a Kashrut, Muadim, Rosh Hodesh y Shabbat, todas estas cosas son sombras de lo que ha de venir en el futuro cuando el Mashiach Yeshua vuelva. Por lo tanto, solamente los que creen en Yeshua tienen el derecho y la capacidad para evaluar cómo los justos de las naciones deben guardar estas cosas. Solamente los líderes que son del cuerpo del Mashiach tienen la autoridad para juzgar, en el sentido de dictar sentencia en cuanto a la manera de cómo los escogidos de entre las naciones deben guardar estas cosas. Consecuentemente, la halajá y las tradiciones Yehudim no son para ellos más que puntos de referencia, pero no decisivas a la hora de definir su conducta en la Torá y en el Mashiach Yeshua.
Así que celebremos la fiesta del Eterno. Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 5, verso 18. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén y amén. Séptima Aliyá. Capítulo 24, versos del 1 al 23. Capítulo 24, verso 22. Habrá una misma ley para vosotros. Será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy Hashem, vuestro Elohim. Este pasaje habla por sí solo de la condición de la supremacía de la Torá como única fuente de autoridad para el que sea de la casa de Israel y se adhiera a ella. Isaías Yeshayá, capítulo 56, verso 3, verso 6, verso 7. Que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh. Yud-Hei Bat-Hei me mantendrá apartado de su pueblo, y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Y los extranjeros que se unen a Yud-Hei Bat-Hei para servirle, para amar el nombre de Yud-Hei Bat-Hei y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmeza mi pacto. Yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Vaikra, capítulo 24, verso 23. Moshe entonces habló a los hijos de Israel, y ellos sacaron fuera del campamento al que había maldecido y lo apedrearon. Los hijos de Israel hicieron tal como Hashem había mandado a Moshe. El procedimiento para la lapidación debería ser el siguiente: empujar al condenado desde un lugar alto para aliviar su dolor, tirarle piedras, colgar el cadáver y enterrarlo antes de la caída del sol.